Buenas tardes, profesora. En esta ocasión voy a hacer lo que sería un video correspondiente a lo que es el tema de lo que sería el instrumento de la evaluación correspondiente a el proceso final evolutivo. Entonces, bueno, el video es un poquito largo por el tema de tener que abarcar varios temas. Entonces, bueno, prácticamente, primeramente, el método de administración del procesador. La administración del procesador es prácticamente el tema central de la programación. Esta administración involucra lo que son, digamos, los sistemas de distintas maneras a través de las cuales el sistema operativo comparte los recursos del procesador entre distintos procesos que están compartiendo su uso. Entonces, los procesos realizados por el sistema operativo, entre comillas vamos a poner lo que utilizan es, digamos, lo que son bloqueos. Entonces estos bloqueos hacen referencia al estado de los trabajos, en los cuales se determina cuándo debe ejecutarse cada paso o conjunto de pasos. Vamos a mencionar algunos de estos pasos. Por ejemplo, el primero, que sería activo, que el proceso está empleando la CPU y por lo tanto se está ejecutando. Pueden haber tantos procesos activos como procesadores hayan disponibles. Por tanto, si el sistema dispone, digamos, de un único procesador, únicamente podrá realizar un proceso activo a la vez. Si dispone de más procesadores, podrán ser más al mismo tiempo, ¿verdad? Luego tenemos lo que sería otro estado, que es preparado. El proceso no está ejecutándose, entonces el candidato a pasar a estado activo es el planificador, en el que base es un criterio de planificación y decide que el proceso de selección de una lista de procesos preparados para pasar de un estado pasivo al estado activo. Luego tenemos el bloqueado, que es el proceso en el que está pendiente un evento externo que le ha hecho bloquear tales como una operación de lectura, de escritura, a la espera de la finalización de un proceso hijo, o una señal, es, digamos así, como una operación como un semáforo, cuando cambia entre el amarillo, el rojo o verde. Tenemos el planificador de procesos, que se hace cargo de todos los procesos que el planificador de trabajos le asigna. El planificador de procesos determina cuáles obtiene la CPU, cuáles trabajos y cuándo y durante cuánto tiempo va a durar prácticamente. Esa es, digamos, la diferencia entre uno y el otro. Luego, los estados de los procesos son iniciado, listo, en ejecución, a espera y finalmente a terminado. Entonces, bueno, por ejemplo, un trabajo cambia de estado cuando un usuario presenta un trabajo, ya sea en un modo por lotes o interactivo. A una vez en el sistema se acepta el trabajo, se coloca en iniciado y se pone en una cola. Eso pasa una vez que se procede, digamos, a ejecutarse un trabajo. Luego, las funciones del sistema operativo para la administración de dispositivos y archivos. Eso es básicamente, ¿verdad?, que las funciones de un sistema operativo más importantes son la gestión de procesos, gestión de la memoria principal, la comunicación entre aplicaciones, vamos a ver qué más, gestionar el núcleo, los recursos, la localización y el hardware de la máquina, la gestión del almacenamiento secundario, la seguridad, informar el estado del sistema y gestionar los recursos y adicionalmente la administración de usuarios. Luego dice las funciones, administración de dispositivos, ok. Dice, la gestión de sistemas de entrada y de salida. Ok, eso básicamente es que el sistema operativo es el encargado de gestionar los puertos de entrada y salida del ordenador, como pueden ser unos auriculares, como una impresora, como un monitor, etc. Entonces, no sé si, bueno, tal vez cabe recalcar que antiguamente cuando, digamos, querías instalar un nuevo puerto externo, era importante tener en un disco de instalación los drivers para que dicho dispositivo funcionara. Hoy en día no es así. Tal es el caso que si incluso queremos instalar Windows en una computadora desde cero, con solo conectar la llave malla, si tenemos el sistema de la llave malla booteable, los drivers de la computadora lo van a reconocer inmediatamente. Ahora bien, el sistema de archivos o el registro del sistema de archivos. Eso es básicamente que los archivos son formados o creados por sus dueños, que se convierten en tablas, y el sistema operativo es el encargado de registrarlas y guardarlas.
Okay. Luego el sistema operativo se encarga de construir, eliminar y archivar los archivos creados, así como de ofrecer las herramientas necesarias para acceder a los archivos en cualquier momento. Por ejemplo, hay que establecer que la comunicación entre los archivos y las unidades de almacenamiento se puede configurar de manera que hagan copias de seguridad para todos los archivos. Eso para que en caso de que haya algún accidente no se vayan a perder los datos, que eso es muy importante, respaldarlos, tener ojalá una nube si fuera lo posible. Ahora bien, dice las características del administrador de funciones de red utilizado por el sistema operativo. Okay. Bueno, básicamente se conectan todos los equipos y recursos de la red. Podemos aplicar y ver las políticas de seguridad, se coordinan las funciones de red, se comparten los recursos, se puede monitorear la actividad de la red y sus componentes. Ok, lo siguiente dice las características o técnicas de los principales sistemas operativos utilizados en la actualidad, Windows y Linux. Bueno, yo quiero hacer una aclaración específicamente acerca de lo más importante, que creo que es el hardware. Entonces, por ejemplo, Windows es generalmente más compatible con todo tipo de hardware que Linux. No obstante, ¿verdad? Cada vez se van acercando o se van asemejando cada vez más ambos a la compatibilidad de lo más moderno, que es lo deseable. Y gracias a que Linux tiene una alta popularidad también, ofrece una alta compatibilidad a pesar de no estar detrás de ninguna casa comercial. Y además ofrece, digamos, las actualizaciones de forma manual. Windows por lo general, ¿verdad? Forma parte, bueno, por lo general no, obviamente forma parte de Microsoft, y debido a que su gran poder, digamos, económico, intenta ofrecer siempre un elevado número de drivers para que las empresas puedan hacer uso de sus hardwares en sus propios drivers. Linux cuenta con menos software, entonces algunos sectores como que tienen menor aceptación en el mundo empresarial no le hacen ser mejor. Windows ofrece que el sistema operativo utilizado en esas empresas sea principalmente por su facilidad de uso, y esto hace que los desarrolladores se centren más en él. Ok, ¿qué más? Por ejemplo, Linux siempre se ha caracterizado por la robustez en su sistema, ya que, por ejemplo, podemos estar a meses, incluso tal vez de años, de la necesidad de no tener que apagar el equipo por ninguna aplicación, de ninguna falla, o si se bloquea completamente, no crashea. Windows siempre, tarde o temprano, es necesario reiniciar el sistema cuando se modifica, por ejemplo, alguna actualización o alguna configuración, o además se puede bloquear un programa, o digamos aparentemente simplemente le pide que se reinicie el sistema. No hay manera de salir de ello, hay que reiniciarlo. Vamos a hablar del GUI, que es el Graphical User Interface, que es la interfaz gráfica de usuario. Básicamente los componentes de la GUI de Linux es una interfaz que permite a los usuarios interactuar visualmente con el sistema a través de iconos y ventanas o gráficos. O si bien es el núcleo del corazón de Linux, la cara del sistema operativo es el entorno proporcionado por el sistema gráfico, ya sea Windows o de Linux. Entonces eso es básicamente lo que es la GUI, Graphic Interface User. Ahora tenemos el CLI, que es el Command Line Interface. Esto lo vemos más que todo en Linux. Esa es la interfaz de línea de comando. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente, por así decirlo, digamos, un shell, como un programa que recibe comandos de usuario, lo entrega al sistema operativo para que lo procese y muestra el resultado. El shell de Linux, por ejemplo, en su parte principal, en sus distribuciones, viene en una GUI, interfaz gráfica de usuario, que básicamente en la interfaz de línea de comando se abre, digamos, el terminal haciendo control, alt y la tecla T. Un ejemplo, si escribimos pwd, que cuando se abre el terminal por primera vez se encuentra la dirección del inicio del usuario. Entonces, si utilizamos el comando pwd, nos da la ruta específica de en qué lugar nos encontramos, como por así decirlo, como la raíz. Ok, seguimos por acá. ¿Cuáles son las principales características de algunos sistemas operativos de red? Ok. Bueno, nos permite, por ejemplo, múltiples dispositivos se puedan comunicar y se compartan recursos entre sí, facilita las impresiones en red, sin necesidad, por ejemplo, de un ordenador, solo un servidor.
para gestionar, digamos, los usuarios también. Entonces, tenemos dos tipos básicos de sistemas operativos de red. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos el NOS, que primeramente quiero aclarar qué significa en inglés. Network Operating System, son las siglas. Significa Internet, Network viene de Network, Operating System significa operador de sistemas de Internet. Bueno, tenemos el NOS, que sería el peer-to-peer, que sería de punto a punto, y el cliente-servidor. Entonces, el punto a punto nos permite, por ejemplo, los usuarios compartir los recursos de la red y funciona mejor para la red de LAN, de medianas y pequeñas empresas, y es más económico y más fácil de configurar. Los sistemas operativos de red, cliente-servidor, proporcionan a los usuarios un acceso diferente, porque proporciona acceso a los recursos a través de un servidor, y eso sí, es más costoso lo que es, digamos, implementarlo, y se requiere mayor mantenimiento técnico. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que en una red se controla de forma centralizada, y eso hace que los cambios o actualizaciones de la tecnología sean más fáciles de incorporar. Vamos a ver qué más. Ok, tenemos las características más comunes de los sistemas operativos de red. Ok. Bueno, suelen estar asociados con tres aspectos principales. Digamos, tenemos la administración de usuarios, el mantenimiento del sistema y las funciones de administración de recursos. Esto incluye, vamos a ver, incluye el soporte básico para sistemas operativos, como protocolo bueno del procesador, detección de hardware y multiprocesamiento, la impresora y el uso compartido de aplicaciones, y el sistema de archivos y común uso compartido de la base de datos. Tenemos capacidades de seguridad de red, tales como la autentificación de usuarios y el control de acceso. También tenemos la administración de directorios y la copia de seguridad y servicios web. Ok, tenemos el trabajo en red también. Ok, algunos ejemplos de estos sistemas operativos de red y sus proveedores de servicios son tenemos Lantastic de Artisoft, Vaillant de Binance, NetWare de Novell y LAN Manager de Microsoft. Esos son 4 de los cuales podemos mencionar en este momento. Luego nos preguntan por accesorios y las funciones de la configuración básica del sistema operativo para la red. Acá lo que pasa es que estoy, digamos, leyendo lo que son las preguntas nada más. Entonces, bueno, configurar las funciones de red, por ejemplo, también los servicios web, las impresoras y los archivos. Configurar el firewall de Windows nos permite, por ejemplo, proteger el equipo de software malicioso o atacantes que intenten conectarse al equipo del usuario de forma remota. Luego, accesorios y configuración básica del sistema operativo de red. ¿Qué es esto? Bueno, aquí por ejemplo podemos mencionar las configuraciones de la red IP, la máscara de subred, etcétera. Bueno, podemos decir la puerta de enlace predeterminada, que es el gateway. También establecer los servicios que se van a configurar. Se pueden establecer el número de usuarios que van a ser, digamos, administradores. Y estoy interrogando. Y bueno, y así mismo se puede, digamos, equipar al equipo con el hardware recomendado para que el sistema operativo de red cumpla con los requisitos óptimos para que se pueda soportar los equipos que serán conectados a la red. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que se sepa cuáles son las especificaciones de cuánto vamos a conectar, cuántos equipos, cuántos usuarios. Luego, las herramientas básicas del sistema operativo de red para la administración de los usuarios. Tenemos por ejemplo Active Directory, AD, que es en inglés las siglas, es el servicio de directorio propietario de Microsoft que se ejecuta para Windows Server y permite a los administradores, valga la redundancia, administrar los permisos y el acceso a los recursos de la red. Active Directory almacena datos como objetos, un objeto
¿Qué es? Bueno, es un elemento único, que, como un grupo, un usuario, una aplicación, un dispositivo o una impresora. Los objetos normalmente como recursos, como impresoras, como computadoras, como directores de seguridad, como usuarios o como grupos. De esa manera los podemos clasificar. Microsoft incluye funciones de almacenamiento en Windows Server 2019 para facilitar obviamente la migración y crear almacenamiento definido por software, escalable y de alta disponibilidad en los centros de datos. Active Directory también clasifica los objetos como nombre, atributos. Por ejemplo, el nombre de un usuario puede incluir una cadena o un nombre conjunto de información asociado con el usuario, como contraseñas, como claves o como el Secure Shell, SSH, por sus siglas en inglés. El servicio principal de Active Directory son los servicios de dominio, ADDS, que almacena información de directorio y maneja la interacción del usuario en el dominio ADDS, y verifica el acceso cuando un usuario inicia la sesión o intenta conectarse a un servidor o a través de una red. Controla a los usuarios si tienen acceso de recurso. Un administrador suele tener un nivel de acceso, digamos, de datos diferente a lo que es, digamos, un usuario final. Entonces, por ahí va, digamos, lo que es Active Directory. Tenemos Setial con Z y una Y, Setial. Setial es una implementación nativa de Microsoft Active Directory en Linux, eso sí, que incorpora todos los servicios de red necesarios para un entorno de pequeñas y medianas empresas. Podemos mencionar adicionalmente que, digamos, tenemos otra que se llama Samba. Y, Samba es un conjunto de programas de interoperabilidad estándar de Windows para Linux y Unix. Desde 1992, Samba proporcionó servicios de impresión y archivos seguros y estables y rápidos para, digamos, las empresas que lo solicitaban. Eso sería, digamos, uno, que es Samba. Tenemos otro que se llama Innovation Corporate Server. Y esa es una plataforma abierta e innovadora para operar de manera eficiente y administrar aplicaciones de servidor, de infraestructura, de TI completas para Linux, Microsoft e incluso lo que es, digamos, la Mac. Tenemos FreeIPA, es otra aplicación adicional, y OpenLDAP. Bueno, por último tenemos 389 Directory Server. Bueno, recordando la última, Jump Cloud y Cloud. Son, digamos, otras aplicaciones que podemos mencionar de red. Elementos de seguridad y auditoría de algunos sistemas operativos de red. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos, por ejemplo, protección por contraseña, auditoría. Estos que estoy mencionando no los voy a explicar, solamente va a ser como sencillos para que más adelante los voy a abarcar más en profundidad. Tenemos los controles de acceso, tenemos la seguridad del procesador y la seguridad de la memoria. También tenemos lo que es la seguridad de los archivos, que eso es muy importante recalcarlo también. Y seguimos entonces con la siguiente pregunta: herramientas de algunos sistemas operativos de red para la administración del sistema. Bueno, en eso podemos mencionar los de monitoreo, que se usan para representar los procesos observando y estudiándolos, y trata la información para luego poder realizar un seguimiento de un programa o un hecho particular. Como en un ejemplo, algunos programas son Nagios. Yo creo que este es el más conocido, probablemente es la herramienta más conocida en realidad, y nos sorprende porque ya, digamos, ha estado trabajándose dentro de los Estados Unidos desde 1996. Para crear este software de monitoreo, su núcleo es la parte importante, y la herramienta le permite, digamos, crear complementos dentro de un núcleo para monitorear elementos particulares. Es interesante porque ver cómo la tendencia de la demanda en Internet ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Lo que antes era una herramienta de red más potente y conocida está perdiendo terreno, a pesar de que es muy conocida. Pero bueno, su uso a gran escala se debe al hecho de que fue el primero en desarrollarse como herramienta que cubría las características no fungibles en procesos de monitoreo de red. Por esta razón, Nagios fue muy popular, además, dada su gran penetración inicial en el mercado, y todavía se utiliza bastantemente. ¿Qué ventajas tenemos con Nagios?
Ok, bueno, hay muchos perfiles profesionales con experiencia en Nagios por su trascendencia. Si hay un buen conocimiento de las herramientas, puede haber involucrada la configuración manual, que puede convertir a Nagios en una herramienta muy poderosa para monitorear casos aislados o particulares, y dispone de una amplia oferta de plugins para adaptar el producto a las necesidades finales del usuario. La configuración básica es muy sencilla, son como las ventajas. ¿Qué ventajas tenemos o inconvenientes? Bueno, los procesos de edición o configuración son difíciles debido a la necesidad de realizar modificaciones manuales para configurar correctamente la herramienta. La GUI carece de la facilidad de uso de curva, digamos, de aprendizaje y empinada y costosa. Cada instalación termina siendo un rompecabezas donde en lugar de tener un producto estándar tenemos un electrodoméstico personal con cientos de parches o códigos de fabricación propios de terceros. Todo ello, además de que es complicado de evolucionar o mantener por parte de hechos terceros, hace que los informes, digamos, sean un poco sencillos, y es muy deficiente en cuando se trata de la trata de sondeo y en gestiones de trampas. Estoy mencionando otra aplicación, Pandora FMS. Ok, esta versión, perdón, es abierta y es capaz de monitorear más de 10.000 nodos y cubrir sin limitaciones la red y servidor. Por tanto, agentes y aplicaciones de monitoreo y los informes y alertas o integraciones a terceros se pueden configurar a través de API. A diferencia de otros, no tiene, digamos, un núcleo como Nagios, como un punto de partida. En cambio, Pandora FMS crea su propia arquitectura desde cero, lo que permite un estado perfecto de, digamos, como para entornos gráficos, con más de 10.000 nodos. Pandora, digamos, el rendimiento puede ser, digamos, muy bueno si se trabaja con una versión Enterprise. También destacamos la integración de dispositivos móviles en celulares, ¿verdad? Nos permite el acceso de la consola y la monitorización gracias a su sistema de geocalización. Su sistema de autodescubrimiento de redes es capaz de encontrar todos los elementos que componen su red en poco tiempo. Una de las diferencias claves de Pandora FMS es que es más que una herramienta de monitoreo de red o un servidor, puede monitorear lo que tenga en mente y puede escalar, digamos, para monitorearse incluso los procesos comerciales que muestran la imagen global de la organización de la misma herramienta. Luego, como recomendación, ¿verdad? Si vamos a analizar un dispositivo mínimo, digamos un map mínimo de dispositivos, podemos utilizar la versión libre, que es, digamos, más ligera, más liviana, y que igual, digamos, nos va, digamos, a dar cierta facilidad de poder tener, digamos, resultados de lo que queramos. Tenemos otra aplicación que se llama Savis, que esta es creada por una empresa lituana en 2005. Savis es conocido por su fácil configuración y por tener una GUI muy potente. Su rendimiento comienza a disminuir cuando se debe monitorear, eso sí, una gran cantidad de nodos. Su servicio de monitoreo sin agentes se destaca por encima del resto de su categoría, y la experiencia nos dice que pueden monitorear hasta más de 10.000 nodos sin problemas de rendimiento. Ok, ¿qué ventajas tenemos? Okay, tiene una comunidad bastante activa, en niveles bajos sigue siendo muy fuerte y eficiente. Desventajas. Okay. A pesar de que se ha utilizado para grandes instalaciones, a partir de 1.000 nodos su rendimiento puede verse disminuido. Es difícil de crear y definir plantillas o informes y alertas. Las configuraciones pueden requerir muchos clics o pasos, digamos, como para completarse, y no incluyen informes en tiempo real. Difícil de depurar cuando hay errores, y el tratamiento eficiente, digamos, de trampas es es difícil. Luego tenemos Xenos, es otra aplicación. Voy a ir un poquito más rápido para poder avanzar, porque si no voy a terminar. Xenos proviene de una empresa estadounidense que ha creado, digamos, software para monitorear el almacenamiento en redes, en servidores y en aplicaciones servidores y virtuales. Su monitorización, digamos, sin agentes lo hacen destacar también. Tiene una versión comunitaria con muy pocas funciones y una licencia comercial con todas las funciones. ¿Qué ventajas tenemos? Ok, digamos, todo terreno en cuanto a plataformas, digamos un 4x4, digamos así, es capaz de realizar un seguimiento multiplataforma. Presenta un tablero muy flexible y modificable, que también, digamos, es bastante poderoso.
Tiene una gran flexibilidad y potencial en la oferta de gestión de eventos. ¿Y qué desventajas tenemos? Que bueno, dependiendo de la complejidad de la instalación y de los elementos que se deben de monitorear, adaptarla puede ser una tarea un poco difícil, muy robusta tal vez, y la capa de base de datos puede volverse grande y eso hace que se vuelva pesada en entornos grandes, lo que conlleva que se vuelva, digamos, el panel lento en ciertas instalaciones. Ok. Bueno, importante recalcar que se me olvidaba que, digamos, solo tiene MySQL, que es su propia base de datos, que carece de integración con los sistemas operativos de database. Las mapas de topología son una de sus debilidades del producto y se nos puede parecer, digamos, interesante realmente si no desea, digamos, invertir en software de monitoreo, si no se tienen, digamos, tantas máquinas, si no se planea, digamos, invertir en soporte de grandes funciones, o, digamos, si la herramienta de red que vamos a trabajar, digamos, no es una muy buena máquina potente, vamos a tener problemas de rendimiento. Entonces ahí debemos de tratar con la versión libre. Pero la versión libre tiene limitaciones por no ser la comercial. Y otras aplicaciones podemos mencionar como GrowthWork. También podemos mencionar a Montis. Y bueno, solamente eso. Ok. Siguiendo con la administración de cuentas grupos. La administración de cuentas de usuario y grupos es una parte esencial de la administración de sistemas dentro de la organización. Pero para hacer esto efectivamente, un buen administrador de sistemas primero debe de entender qué son las cuentas de usuario y los grupos y cómo funcionan. Ok. Bueno, la razón principal para las cuentas de usuario que existen es verificar la identidad de cada individuo utilizando un computador. Una razón secundaria, pero aún importante, es la de permitir utilización personalizada de recursos privilegios de acceso. Los recursos incluyen archivos, directorios y dispositivos. El control de acceso a estos dispositivos forma una parte de la rutina diaria de un administrador de sistemas. A menudo el acceso a un recurso es controlado por los grupos. Los grupos son construcciones lógicas que se pueden utilizar para enlazar a usuarios para un propósito común. Por ejemplo, si una organización tiene varios administradores de sistemas, todos ellos se pueden, digamos, colocar en un grupo de administrador de sistemas. Luego, se le puede, digamos, dar permisos a un grupo para acceder a recursos claves del sistema. De esta forma, los grupos pueden ser una herramienta poderosa para la administración de recursos. Ok. Ok, listo. Bueno, los dispositivos de impresión pueden encontrarse conectados, digamos, a una red de diferentes maneras. Que por ejemplo, podemos localmente a través de una estación cliente y posteriormente, digamos, compartirlas, que sería la parte de internet, a través de un servidor central de impresión. Eso sería, digamos, a la que me refiero con la que sería no localmente. Ok, las que están directamente a la red, vamos a hacer una diferencia, porque aunque las opciones parezcan similares, en la realidad no lo son. Ok, ¿por qué? Bueno, ahorita lo explicamos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que se puede compartir, digamos, una impresora conectada localmente a una estación cliente en su fácil instalación y configuración. Ahora bien, sin embargo, un inconveniente es que no se podrá, digamos, tener un control centralizado sobre los trabajos enviados, ya que cada estación que mande, digamos, a imprimir en su propia cola de impresión local, si surge, digamos, algún error, no se va a poder notificar a todas las estaciones, con lo que puede interpretar que, digamos, que ya los trabajos estén terminados, que, digamos, aún y cuando no se hayan ni siquiera terminado, cuando en realidad no es así. Entonces, además, si la estación con la que la impresora compartida, digamos, cuenta está suspendida o apagada, no se va a saber el estado sobre los archivos atrás y la impresora no va a estar disponible para el resto de las estaciones. Eso es muy importante saberlo. Ahora que si vamos a enviar un documento a imprimir y está apagado, no se va a imprimir. Utilizar un servidor central de la impresión tiene mayores y mejores ventajas con respecto a lo anterior,
¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, nos permite, por ejemplo, que el servicio de impresión se pueda gestionar los trabajos enviados como colas de impresión y recibir las notificaciones sobre el estado de los trabajos y tener varios dispositivos de impresión, entre otras ventajas. Ok, es posible, digamos, conectar una impresora directamente a la red sin necesidad de utilizar un servidor de impresión. Es importante recalcarlo. Y en este caso, la impresora, digamos, de red se administra de forma parecida a una impresora local. La principal diferencia es que cada usuario conectado a la impresora tendrá su propia cola de impresión y característica que por otro lado puede llegar, digamos, a complicar, digamos, la administración y la resolución de problemas igual, porque no se sabe los procesos, si se encuentra apagado, si se encuentra encendido, si hay algún atascamiento. Y las impresoras, digamos, pueden añadir a los usuarios de sistemas, digamos, de forma manual. Los sistemas se realizan en la detección automática, explorando, digamos, la red en busca de impresoras. Las detecta, las muestran, digamos, en una lista y se pueden, digamos, seleccionar, digamos, para su instalación y configuración. Y están las que son de forma automática, que las que hay que asignar una dirección de IP a la impresora, de las que se encuentran, digamos, disponibles. Para llevar a cabo, lo que hay que hacer es consultar, digamos, el manual de instrucciones. Ok. Siguiendo, que ya casi vamos a terminar. Con respecto a lo que sería, ok, la seguridad y funciones de la auditoría en algunos sistemas operativos de red. Bueno, como lo habían comentado anteriormente, esto no lo abarqué porque igualmente en esta parte podíamos abarcarlo. Entonces tenemos lo que es la protección por contraseña, que eso es básicamente, digamos que existen tres clases principales de elementos que permiten establecer identidad de un usuario. Algo sobre, digamos, las personas. Esto, por ejemplo, puede incluir las huellas dactilares, el reconocimiento de voz o las fotografías y firmas. Tenemos, digamos, el reconocimiento facial de la firma. Entonces, algo poseído por una persona, digamos, esto incluye distintos, como ya sea una tarjeta de identificación o un DAS, digamos, como esta tarjeta de identificación, por ejemplo, en su trabajo. Algo conocido por el usuario, eso incluye, digamos, las contraseñas, nombre de la suegra, por ejemplo, nada que nadie lo va a poner, ¿verdad? Con, digamos, la combinación de cerraduras, de tarjetas. Y el esquema de autentificación es el más común en una simple protección por contraseña. El usuario elige cuando, digamos, la palabra que viene a la memoria y la tipea de inmediato para la admisión, digamos, en el sistema de la computación. Esa es como la más usada también. Ok, ahora, muchos sistemas no muestran, digamos, la contraseña, digamos, tal como ha sido ingresada. Tienen, digamos, a mostrar asteriscos, digamos, en lugar de las letras. Eso es para infectarlo, para que la protección por contraseña no sea un esquema débil. En el sentido de que los usuarios, digamos, ponen contraseñas muy fáciles y eso tiende a complicar para que las personas puedan, malintencionadas, descubrir cuáles son esas contraseñas. A veces ponen, digamos, el nombre de las personas y eso ya lo que queremos evitar es que se puedan violar la seguridad con intentos repetitivos de poner respuestas fáciles. Algunos sistemas usan algunas contraseñas para facilitar la conformación rápida de la lista en todas las posibles combinaciones de los sistemas actuales que utilizan contraseñas, como largas, tales como asterisco, como un número, como una mayúscula, como un signo numeral. Entonces todo eso ayuda a que sea mucho mejor la contraseña. Luego tenemos el tercero, que sería la auditoría. Con esto, digamos, la auditoría normalmente es realizada en sistemas manuales después del hecho. ¿Qué quiere decir esto? Entre comillas, bueno, que los auditores son llamados periódicamente para examinar las transacciones recientes de una organización para determinar si ha ocurrido una actividad fraudulenta. Ok, el registro, por ejemplo, se identifica en un registro permanente de acontecimientos de importancia que ocurren en el sistema de computación como una bitácora y se producen automáticamente cada vez que ocurren los eventos y el almacenamiento en un área del sistema. Esta queda protegida para que pueda ser auditada. Los auditores periódicos prestan, digamos, atención regularmente a los problemas de seguridad, a las auditorías, digamos, al azar, que ayudan a detectar, digamos, los posibles intrusos. Ok, luego siguiendo, porque nos hacen falta dos más, tenemos los controles de acceso. Ok, esto es, como la misma palabra lo dice, simplemente es como un derecho que, digamos, se define, digamos, como
lo que digamos tiene un individuo o un sujeto sobre un objeto. Los objetos son entidades, digamos empresas, que contienen información. Pueden ser, digamos, físicos, pueden ser abstractos, los sujetos acceden, digamos, a los objetos y pueden ser usuarios o programas o otras entidades. Entonces, esos derechos de acceso más comunes son, y los podemos categorizar en las siguientes. Tenemos los de lectura, tenemos también los que son de escritura y tenemos los de acceso de ejecución. Tenemos los de... Eso solamente acá. Esos derechos pueden implementarse cuando, digamos, una matriz controla el acceso. Ok, vamos a ver qué más. Ok, tenemos también la seguridad del procesador. Esa es muy importante comentarla. Y esto es un mecanismo, digamos, de protección del procesador, que, digamos, tiene varios y ya estudiados, digamos, que necesitamos enumerar. Tenemos los estados protegidos del kernel, que eso es, digamos, los que no son protegidos del usuario. Tenemos el reloj del hardware, que eso es para evitar el bloqueo del procesador. Que estoy recordando. Que luego tenemos... Solamente esos son los únicos que disponemos después. Que luego la seguridad de la memoria, eso sería adicional. Y tenemos, vamos a ver qué más. Bueno, para compartir un poco acerca de esa información, se trata, digamos, de mecanismos para evitar que el usuario acceda a la información sin autorización. Para ello tenemos registros de límites de fronteras, en el que el estado protegido y no protegido del procesador se trata más minucioso para que no puedan evitar, para que puedan evitarse más bien, mejor dicho, los problemas. Tenemos la seguridad de los archivos. Ok, ¿qué es básicamente eso? Es la finalidad principal de las computadoras en cuanto al tratamiento de la información que se almacena permanentemente en los archivos. Eso es básicamente, digamos, el concepto, ya que, digamos, la pérdida o la alteración no deseada de dicha información puede causar trastornos cuando, digamos, pueden ser irreparables en algunos casos. Por eso hay que estar respaldando en todo momento. Por eso es necesario tomar correspondientemente y responsablemente las medidas de seguridad que se deben enfocar en dos aspectos diferentes. La primera, que sería la disponibilidad de la información en el momento que esté, y la privacidad de los archivos para que no puedan estar en intemperie. Tenemos las copias de seguridad como los backups, tenemos los archivos de lock y la privacidad de los archivos. Esto es todo lo que respecta en cuanto a lo que sería sistemas operativos en base a la guía 6 y 7 de la versión que se nos da en este momento. Gracias.